aprender en esta tarde. Amén. Había una gran discordia entre los judíos y los samaritanos. Eso fue tiempo atrás, un poco después de que fuera el rey Salomón. Entonces, el pueblo de Israel quedó dividido en dos partes, así como vemos, norte y acá sur. El reino norte era la capital, era Israel, que era la capital, se llamaba Samaria. Y el reino sur era Judá, que su capital era Jerusalén. La lucha que ellos tenían era cultural y también religiosa. Y empezó esta contienda entre ambos bandos porque cuando vinieron los asirios y se llevaron al reino norte, que son los samaritanos, quedó despoblada esta parte de acá. Entonces los gentiles vinieron a poblar esta parte de acá, el reino norte, donde vivían los samaritanos. Luego, cuando los samaritanos volvieron, ¿qué pasó? Empezaron a casarse, a relacionarse y se mezclaron. Entonces el pueblo judío, el reino sur, que era la capital Jerusalén, los hicieron a un lado. Entonces tomaron la decisión de no mezclarse entre sí. Amén. ¿Por qué les cuento este inicio al contexto? Para que podamos aprender y entender un poquito más lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Las que tienen Biblia, les invito a que abran su Biblia en San Juan 4, 1. Y vamos a aprender esta tarde un poco acerca de la mujer samaritana. Yo sé que muchos conocemos la historia, ¿no? Pero el Padre siempre tiene algo nuevo para hablarnos a nuestras vidas. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Repita conmigo: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben qué? Yo quiero decirles en esta tarde que a Jesús le es necesario pasar por aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted se encuentra en este lugar, porque Él conoce el corazón que usted tiene, porque Él sabe la necesidad que usted tiene de tener un encuentro con Él. Amén. Sigamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había como una parcela que Jacob había comprado. Por eso es que aquí nos menciona que ese lugar estaba junto a la heredad que Jacob le había dado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jacob, luego de comprar esa parcela, construyó y hizo, como se llama, una noria. Cavó. Entonces ese era el pozo de donde Jacob y sus hijos y su ganado y todo se alimentaban, tomaban agua de ese pozo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era como al mediodía, más o menos, el sol fuerte. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer y él había quedado solo. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanas no se mezclaban entre sí, por lo que hablamos al inicio. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque lo vio sin su cántaro, sin su fuente, sin su balde para poder sacar el agua. ¿Acaso, le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Y respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. La verdad que, ¿qué podemos aprender en esta historia? Al inicio dice que le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. Al inicio hablamos de que había una contienda entre ambos lugares. Pero Jesús, ¿qué hizo en ese momento? Jesús rompió esa barrera. A Jesús no le importó esa contienda que quizás ambos tenían de no conectar entre judíos y samaritanos. Porque Jesús, cuando busca encontrarse con nosotros, no importa lo que nosotros hemos vivido, a Él no le importa las trabas que se puedan poner, Él llega a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nos ama con amor eterno. Eso no fue casualidad, mi hermana querida. Él lo hizo intencionalmente, porque ese momento ya estaba marcado en el corazón de Dios mucho antes de que esto sucediera. Así como el que usted esté en este lugar, aquí sentada, y que estemos nosotros transformando, buscando más de Él, estaba marcado en el corazón del Señor antes de que nosotros supiéramos. Él nos había escogido para que nosotros seamos agentes de cambio en esta ciudad. Por eso es necesario que nosotros tengamos todos los días esa sed de buscar su palabra, esa sed de orar, esa sed de leer, de poder crecer para poder ser de bendición para otro. Amén. Pero aquí hay una verdad profunda. Antes de que esa mujer pueda darse cuenta de que Jesús estaba con él, ella le dice: pero ¿cómo tú me pides a mí, siendo yo samaritana? Porque esa mujer cargaba culpas, cargaba heridas, cargaba recuerdos, cargaba una falta de identidad. Y muchas veces nosotras sentimos que no somos capaces de ser útil en su reino. Entonces Jesús comienza hablando del agua con aquella mujer, pero luego, ¿qué le dice? Ve y llama a tu marido. Y aquella mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido maridos y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Qué pasa en ese momento? Toca una área que somos sensibles. Hay muchas áreas en nuestras vidas que son confrontadas muchas veces por el Espíritu Santo. Pero quizás esa herida, ese dolor, ese recuerdo, esa vivencia que nosotros tuvimos nos llenó de vergüenza, nos trajo dolor. Porque yo quiero decirles, hermanas, que la vergüenza trae dolor a nuestras vidas. Y Jesús en ese momento estaba tocando esa partecita delicada. Aquello que quizás no queremos hablar muchas veces. Quizás queremos evadirla porque nos duele. Porque muchas veces hablamos de Dios. Decimos amarlo, decimos adorarlo. Pero no hemos dejado todavía que Dios pueda sanar completamente aquello que nosotros estamos cargando. Entonces Jesús se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ella le dice, le evade la conversación y le dice, ¿me están siguiendo? En el capítulo 6.
Amén. Entonces ahí le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Para qué? Porque quiere desviarle la conversación. Quiere que él no hable de ese tema. Algo que a ella le traía dolor, le traía vergüenza, le traía aflicción en su corazón, en su espíritu. Pero Dios quiere que nosotros despertemos y nos demos cuenta que el agua que Él nos ofrece es un agua viva. Es algo que entra, que transforma, que restaura, que cambia y que vuelve todo al estado original. Porque ¿cuántas aquí de nosotras no hemos fallado? Las manos, los pies. ¿Cuántas de nosotras no hemos hecho algo que nos ha avergonzado? Yo muchas veces deseé que haya una máquina donde uno apriete el botón y pueda borrar y eliminar todo aquello que nosotros muchas veces cometimos, que fallamos, que metimos la pata, que desobedecimos, o situaciones que nos marcaron nuestra vida. Y ese dolor y esa marca hizo que nuestra identidad se vea distorsionada. Porque ¿cuántas veces no hemos creído que nosotros somos el producto de un error o de lo que nosotros cometimos mal? O que el concepto que van a tener de nosotros es de acuerdo a nuestra equivocación, de acuerdo a lo malo que nos sucedió, y cargamos con esa carga todos los días. Cargamos con ese cántaro todos los días. Así como aquella mujer que se iba todos los días a las 12 del mediodía. ¿Saben por qué se iba a esa hora? Para que nadie la vea, para que nadie la apunte, para que nadie la critique, porque la hora que era normalmente ir a recoger agua era bien tempranito o era al final de la tarde, que era donde todas las mujeres iban, conversaban, charlaban, reían. Pero aquella mujer no, porque ella cargaba en el cántaro dolor, vergüenza. No quería que la vean, quería ser anónima, quería ser invisible, quería pasar por ahí y que nadie se dé cuenta de su presencia. Los errores que muchas veces hemos cometido en nuestras vidas nos ha llevado a tener una identidad distorsionada de quién nosotras en verdad somos. Pero esa tarde, ese mediodía, cuando Jesús tuvo ese encuentro con esa mujer, Él no le importó que ella sea samaritana, porque a Jesús no le importa cuántas veces nosotros hemos fallado, porque a Jesús no le importa cuántos errores nosotros hemos cometido en nuestra vida, cuántas hemos sufrido de rechazo, cuántas hemos sufrido por crítica. La única, yo creo que todas. ¿Y cuánto nos ha costado levantarnos de ese lugar? Y muchas veces venimos, buscamos, creemos que hemos sanado, pero ¿saben qué? Seguimos con el cántaro en nuestras manos. No lo soltamos, porque muchas veces también venimos a la casa del Padre a buscar de Él cuando tenemos una necesidad. ¿Cuántas conocen esas personas que muchas veces vienen, oran, buscan, reciben y luego no las vemos? No las vemos, se van. ¿Por qué? Porque ya fueron bendecidas. Van. Aquella mujer, ¿qué es lo que ella quería en un inicio? Quería satisfacer su necesidad física, porque le dice, Señor, me vas a solucionar el problema dándome esa agua. Porque Él le dice, te voy a dar un agua de la cual nunca vas a tener más sed. Entonces ella dice, ay, gracias Señor, porque me voy a ahorrar toda la venida a las 12 aquí. Porque todavía no entendía lo que Jesús quería hablar. Porque su mente todavía estaba anclada a su realidad. El Padre quiere que nosotros podamos abrir nuestra mente y que Él pueda revelarse en nuestra vida para que nosotras podamos entender que no podemos quedarnos ancladas ahí. Necesitamos arrancar el ancla para que el barco avance. De lo contrario, se va a quedar quieto. Y todo lo que se queda quieto, ¿qué pasa? Se pudre, como nuestras cunetas.
Pero nosotros no nos encontramos vacías porque fallamos. ¿Sabe por qué fallamos? Porque en realidad estábamos vacías. Pero vino el Padre Celestial a nuestro encuentro y nos dio una nueva identidad. Y nos dio la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero cuando nosotros avanzamos y decimos, pero Señor, no veo cambios, no veo resultados, necesitamos resetear nuestra mente y nuestro corazón y decir, Señor, ¿será que todavía hay un cántaro pendiente en mi vida? ¿Hay algo que todavía necesito soltar? ¿Hay algo con lo cual tú quieres que yo pueda entender y yo no lo entiendo? Porque lo que hizo Jesús con aquella mujer fue quitar la vergüenza, quitar la carga, quitar ese peso con el que ella se había acostumbrado a vivir. Nosotros no vinimos, hermanas queridas, a esta tierra a sobrevivir. Nosotros hemos venido a vivir y a tener una vida abundante, porque eso es lo que promete el Padre, que vamos a tener una vida abundante y vamos a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero deje de mirar con sus ojos físicos, deje de mirar esa agua física, porque eso no la va a llenar. Porque muchas veces seguimos sedientas espiritualmente. Aprender a mirar con los ojos que Él nos ve. Él rompió barreras, Él rompió cultura, Él rompió con todo lo que no tenía que hacer. Porque luego volvieron los discípulos y se admiraron y dijeron, ¿pero qué hace con la mujer samaritana? Se va a contaminar. ¿Cómo le va a pedir que le dé del cántaro? No puede hacer eso. Pero Jesús vino a esta tierra a romper con toda barrera, a romper con todo muro, a romper con todo aquello que le impida transformar las vidas. Por eso nosotros estamos de pie en este lugar, porque Él tomó la decisión de pagar un precio muy alto para que tú y yo seamos transformadas, seamos cambiadas. Porque un encuentro con Dios, después de que nosotros tenemos un encuentro con Dios, tiene que notar. Dígale a su hermana, si tenés un encuentro con Dios, que se note. Que se note. Amén. ¿Y cómo se tiene que notar? Con 3 cosas. Número 1, cómo nos vemos. Número 2, cómo pensamos y cómo vivimos. Y cómo nos vemos, no estoy hablando de apariencia o de qué nos ponemos, no. Aquella mujer aprendió a verse de una manera diferente. Dejó el cántaro, dice en la palabra, y empezó a correr y a correr. ¿Y qué hizo? Se fue por todo Samaria y empezó a decirle, no saben, tienen que conocerlo, tienen que verlo. Me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Quitó la vergüenza, quitó la venda, quitó todo lo que ella cargaba durante muchos años, porque intentó llenar ese vacío en relaciones fallidas, 5 maridos, 6, 7, y seguía vacía. Pero Jesús no la jugó y no le dijo, a ver, contame qué pasó con el primer marido, con el segundo, con el tercero. Y muchas veces somos seres humanos y somos rápidos para jugar, para meter ahí el dedo en la llaga. No, mi hermana querida, si usted quiere ser de bendición para otra, abrace. Si usted quiere ser de testimonio para otra, hable, abra su boca. Muchas veces decimos, no, pero yo no sé, no sé teología, o no sé mucho la palabra, no me sé muchos versículos. Dígame, ¿usted por qué está aquí sentada? Porque Jesús hizo algo por usted. Nada más necesita hacer. Es lo que usted diga a otra persona, lo que va a traer, lo que va a ser de testimonio y va a impactar otras vidas. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque no los guardamos para nosotras y venimos, recibimos y crecemos y nos engordamos espiritualmente y no queremos compartirlo. Porque pensamos que no damos la talla, porque pensamos que no somos capaces de hacerlo.
Pero esa mujer que hizo en ese momento no pensó si ella lo que decía estaba bien o estaba mal. Ella estaba agradecida porque había tenido un encuentro con el Padre. El Padre le había quitado la vergüenza, había cambiado su nombre, le había dado una nueva identidad. Y se fue corriendo. ¿Y saben qué? Fue la primer evangelista aquí en la tierra. Porque cuenta la palabra más adelante que después de eso empezaron a venir todas las personas de Samaria. Y Jesús, a causa de eso, se quedó 2 días más. Impactó tanto esa convicción de aquella mujer que pudo llegar a muchas otras vidas que fueron cambiadas, que fueron restauradas, que fueron sanadas. Porque empezó a verse diferente. Usted cuando se levanta todos los días y se mira al espejo, ¿qué usted ve? ¿Qué usted ve? Yo sé que estamos así, los ojos hinchados, pero ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver una hija de Dios, una mujer restaurada, una mujer cambiada, una mujer redimida, una mujer rescatada, una princesa, una guerrera, una valiente, porque eso dice el Padre que somos nosotros, no lo digo yo. Pero ¿qué necesitamos hacer para vernos así? Creérnosla, porque si nosotras no nos las creemos, nadie la va a creer. Lo que usted proyecte en su entorno, eso es lo que ustedes van a ver de usted. ¿Ven? Así que practique todos los días, levántese, diga: yo soy una hija de Dios, Él me hizo hermosa, perfecta, conforme a su imagen, y este día la rompemos en el nombre de Jesús. Y esta semana va a ser de victoria en el nombre de Jesús. Todos los días tenemos que aprender a vernos como Él nos ve, porque un encuentro real con Dios produce que empecemos a vernos diferentes. Amén. ¿Qué más tiene que cambiar en nuestra vida? ¿Cómo pensamos? Aquella mujer quería saciar su sed física y no volver más al pozo. Pero Jesús se le reveló y le dice: no, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener más sed. Vas a tener que volver a... Entonces, ella empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a entender y a decir: ¿acaso tú eres el Mesías? Y ahí es donde Él se le revela y le dice: yo soy. Yo soy. ¿Cuántas veces el Padre en esos momentos de aflicción y de dificultad le ha dicho: yo soy tu sanador, yo soy tu hacedor, yo soy el que te rescata, yo soy el que te levanta, yo soy el que transforma tu lamento en gozo? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que dejar de ver nuestra realidad con nuestros ojos físicos, porque si no, ¿cómo vamos a decir que somos unas mujeres de fe? Si nos enfocamos en el problema, si nos enfocamos en lo que nos falta, si nos enfocamos en lo que están viendo nuestros ojos físicos. No, mi hermana, nosotros tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque si no, vamos a ser igual que afuera y nuestra manera de pensar va a ser la misma. Nosotros tenemos que hacer y pensar las cosas diferentes. No, Señor, yo veo aquí este problema, yo veo esta enfermedad, pero yo sé que en el nombre de Jesús tú reviertes ese diagnóstico. Yo sé que en el nombre de Jesús tú restauras esta situación económica. Yo sé que en el nombre de Jesús tú respondes a aquello que te estoy diciendo. Tenemos que pensar diferente, no pensar igual que el resto, mi hermana querida. No tenemos que ser de mentes débiles. No tenemos que conformarnos, tenemos que ir más allá, tenemos que avanzar, no podemos estancarnos, porque si nos estancamos no vamos a poder crecer. Necesitamos movernos, así como aquella mujer, después de que Jesús la encuentra, ¿qué hizo? Dejó el cántaro y corrió, tomó acción. No podemos tener una revelación del Padre, no podemos tener un encuentro con el Padre y quedarnos quietas,
porque si no, no pasó nada. Los frutos en nuestra vida tienen que ser visibles. ¿Y cuándo siembro? Todos los días necesitamos sembrar. Todos los días tenemos que ser constantes, determinadas y permanecer en aquello a lo cual hemos creído. No fue que esa mujer fue ese día y después al otro día se desanimó. Ay, no, ya me dio flojera. No. Al que más se le perdona es aquel que más ama. ¿De cuántas cosas el Padre te ha perdonado? Yo quiero decirles que la vida no me va a bastar para poder darle gracias y poder servirlo. Yo sé que muchas veces el afán, el cansancio, el ajetreo y todos los días nos desgasta como mujeres. Muchos más como mujeres que a veces llevamos adelante un trabajo, llevamos adelante la casa, llevamos adelante los hijos, todo encima. Pero tu tiempo y tu gratitud al Padre tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Porque Él te dio, entonces dale gracias. Parte de Él. Amén. Y tercero, que vivimos diferentes. Igual, con la corriente del mundo, no podemos vivir con las costumbres, con la cultura. No, es que es parte de, hay que hacerlo, porque todo el mundo lo hace. ¿Quieres ser diferente, mi hermana? Haga cosas diferentes. Irrumpa, corra, vaya como aquella mujer. Demuestre, hable con sus acciones, con su palabra, que su vida sea un testimonio y no una piedra de tropiezo con aquello que Dios necesita hacer en su vida. Necesitamos tomar acción. Necesitamos creerle al Padre que Él nos ama con amor eterno. En su palabra dice, con amor eterno te he amado. No ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue siendo igual. Así como tuvo ese encuentro con aquella mujer, ella tomó la decisión de soltar su cántaro, ir al encuentro y demostrar que Jesús había sacado su vergüenza, había arrancado todo ese peso que ella sentía que estaba acostumbrada a vivir y sentía que tenía que cargar con todo eso por el resto de su vida. ¿Cuánto tiempo lo llevaría haciendo? No lo sé. Estaba yendo sola al pozo ese día con el sol fuerte, con esos cántaros pesados. Pero lo hacía ¿para qué? Para que no pueda sangrar ese corazón. Porque cuando hay vergüenza, cuando hay culpa, cuando te apuntan, sonreír. No, no ves, no sonreír. Hacernos así, taparnos la cara, que ni nos miren, que ni sepan que estamos ahí. Porque sabemos que ellos conocen lo que nosotros hemos hecho. Sumergimos en esa vergüenza, en ese error, en ese pasado, en esa metida de pata. Ahí nos sumergimos. ¿Saben por qué? Porque el enemigo se encarga de poner personas que nos hagan sentir así. Situaciones, momentos, lugares, no lo sé. Pero Él siempre va a querer que nosotros nos estanquemos, que nosotros nos sanemos, que nosotros no seamos restauradas. Pero la palabra nos enseña que a Jesús no le importó, que Jesús no te va a preguntar cómo fue que te equivocaste, o cómo fue que pasó, o cómo fue que lo hiciste, o cómo no vas a pensar. No, Él no lo va a hacer, porque Él es un Dios de amor, porque Él vino a esta tierra para abrazarnos, para restaurarnos, para perdonarnos y para que nosotros podamos adaptar, obtener una nueva identidad. Aquella identidad que Él mostró cuando vino a la tierra. Jesús tenía 12 años cuando María estaba desesperada y lo busca y Él le dice, pero mamá, en los negocios de mi padre me es necesario. ¿Dónde es tu lugar? ¿Dónde tienes que permanecer? Eso depende de cada una de nosotras. Nosotras tomamos la decisión de pertenecer a este lugar o de pertenecer al otro. Él no va a violar nuestra voluntad. Y luego cuando está frente a Pilato, le dice, ¿y tú? ¿Quién eres? Pues el Mesías. Y él vuelve a recalcar su identidad. Lo dices.
¿Quiénes somos nosotras? Somos unas hijas de Dios. Somos unas hijas compradas con el precio de sangre. Vino a sanarnos, vino a restaurarnos, vino a levantarnos y vino a poner en nosotros un nuevo nombre, una nueva identidad, algo que va a cambiar, algo que va a quitar esas etiquetas con las que nosotros nos habíamos acostumbrado a caminar todos los días. Así que en esta tarde yo quiero que tú tomes la decisión de soltar tu cántaro. Yo no sé nada de ti, yo no sé nada de tu vida, pero el Padre sí. El Padre sabe con cuántas cargas tú has venido a este lugar. El Padre sabe las veces que tú te has sentido solo, las veces que has preferido que nadie te acompañe, las veces que has dicho, ¿por qué lo hice? ¿Cómo no voy a pensar? ¿Cómo no me voy a dar cuenta si pudiera volver el tiempo atrás? Y este pensamiento nos empieza a carcomer y empieza a detenernos, a paralizarnos, a sumirnos en ese por qué. A través de la palabra podemos ver que todo lo que esa mujer vivió, sufrió, se equivocó, fue la plataforma para que Dios pueda utilizarla, para que ella pueda ser la portavoz en la ciudad donde ella se encontraba. Y a través de esa mujer que quizás no valía nada, que quizás era juzgada, que era mirada con la punta del ojo, Dios usó para transformar toda una ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Dejemos de mirar muchas veces el no puedo, el no lo voy a lograr. Cambiarlo por yo lo voy a hacer porque Dios está conmigo, porque soy una hija de Dios, porque Él va adelante abriendo caminos. No voy a ver mi humanidad, voy a ver lo sobrenatural que Él va a hacer en mi vida. Amén. Así que yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde y vamos a adorar y vamos a decirle, Señor, quiero soltar este cántaro que ya está pesado, este cántaro que he venido cargando por mucho tiempo, Señor. Quizás me he acostumbrado y no quiero más. Quiero que tú, Padre, transformes, cambies, renueves mi mente y mi corazón. Porque así como aquel día esa mujer tuvo el encuentro con Jesús y su vida nunca más fue igual, Jesús es el mismo de aquel día y de ahora. Y Él nos invita en esta tarde a que nosotros podamos tener un encuentro con Él, que nosotros podamos abrir nuestro corazón de una manera auténtica, que Él pueda penetrar ahí en lo más profundo de nuestro ser. Él conoce tus batallas, Él conoce tus luchas, Él conoce tus dificultades. Hay algo todavía, hay un pesito ahí que te está haciendo andar, no con los dos pies erguidos. Y el Padre quiere terminar de retirarlo en esta tarde. Cierre sus ojitos, vamos a adorar. Hable con el Señor y dígale, Padre, suelto este cántaro. Suelto, Señor, esta carga. Suelto, Señor, esta angustia, esta dificultad, Padre, que pienso que no va a haber solución. Te pido, Señor, que tu amor me guíe. Presencia, Señor. Pido, Padre, dándome, Señor, la guía, la dirección para hacer las cosas. Queremos adorarte, Señor. Adoramos, Señor.
Exaltamos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu abrazo. Gracias, Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Suba la adoración. En este lugar está usted y él. Imagine, somos aquella mujer, al pozo, cargadas de culpa,